a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Hoy vamos a predicar de algo muy conocido. Yo creo que todos somos familiares con la historia bíblica que vamos a desarrollar o tratar de desarrollar el día de hoy, que es la parábola del sembrador. Oye, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esta parábola? Nos hemos deleitado, incluso cuando la leemos en la Escritura. Oye, cierta manera esta palabra nos llena de gozo, nos llena de un poder excepcional dentro de nuestro corazón. Y el Señor le ha placido el día de hoy traernos a memoria algo que solo Él sabrá. Así que en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, del versículo 4 en adelante, vamos a estar considerando unos cuantos versículos. Capítulo 8, versículo 5 en adelante, versículo 4 en adelante. Y la palabra de nuestro Padre amado se lee a la gloria de su nombre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Dios añada la bendición a su palabra. Aquellos que estaban de pie pueden tomar asiento. Hoy usualmente le ponemos tema a los mensajes, porque sabemos que a veces los temas en las predicaciones o las predicaciones temáticas son de bastante ayuda, porque tal vez no recuerde todos los versículos bíblicos que tal vez se dicen durante la predicación, pero de tanto en tanto tal vez viene aquel tema que impactó mi vida, porque sé que Dios me habló a través de la palabra. Pero yo creo que el día de hoy el tema mismo lo dice ahí dentro de la Biblia, que es la parábola del sembrador. Y yo creo que cada vez que pasamos y atravesamos ciertas circunstancias en nuestra vida, como buenos seres humanos tenemos a tener la tendencia de olvidar aquello que algún día conocimos. ¿A cuánto no nos ha pasado esta circunstancia? Oye, muchos de nosotros sabemos que en la palabra del Señor, como leímos en el Salmo 91, decía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí David, dando una expresión en cuanto a lo que sentía y había dentro de su corazón, él declara algo maravilloso, y es que él tenía a Dios como el Rey suyo y el Dios suyo. Entonces, cuando él hace esta declaración de palabra, él también dice que cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, oye, puede venir la pestilencia, oye, pueden venir los ataques, pueden venir aquellas artimañas del enemigo, aquellas cosas que vienen para dañar nuestra integridad de parte del Señor, pero dice que de todo eso Dios nos librará. Y entonces una declaración ya casi a lo último, aunque es una declaración mesiánica, eso aplica también para nuestra vida.
Porque al final de ese Salmo 91, literalmente el salmista está declarando esta palabra profética que iba a acontecer en la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Y es donde dice que por cuanto Él ha confiado en Él, Él lo librará. Oye, y que en la angustia Él clamaría y allí estaría Dios para escuchar el clamor de su Hijo. Y entonces a veces nosotros tenemos esto en lo escritural y sabemos que está en la escritura. Y como dije al empezar, cuando iba a leer el Salmo 91, dije que esto yo lo tengo como mi credo. Oye, yo lo he adoptado en mi vida porque yo sé en quién he creído, como decía el apóstol Pablo. Oye, Pablo decía, yo he aprendido a vivir en desnudez, en necesidad, en escasez, en abundancia, pero nada de eso me separará de la confianza que yo he tenido en aquel con el cual yo he creído, porque en el que yo he creído es aquel que me puede librar no simplemente de las situaciones de la vida, sino que de la misma muerte, porque el que venció la muerte revivió, resucitó para reinar por siempre. Eso dice la escritura. Entonces, cuando vamos a lo tocante a la parábola del sembrador, oye, me llama mucho la atención porque dice Jesús relatando, y aunque esta parábola la encontramos en 3 evangelios diferentes, la encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero me llenó un poco más de saciedad la expresión de Lucas, o más bien el relato de Lucas, porque Lucas es como aquel periodista que no simplemente se encarga de simplemente así de ver y si vi algo y ya, y simplemente lo relato, sino que Lucas literalmente indagaba, tal vez en las historias que no conocía a profundidad, pero era aquella persona que iba a preguntar allí de una fuente, iba hacia otra fuente y preguntaba para dar un relato más preciso y poder transmitir aquel mensaje poderoso. Oye, no que los otros evangelios no lo tengan, pero yo literalmente me inclino más por la declaración de Lucas, porque lo hace corto, preciso y va directamente al grano. Oye, ¿cuánto a veces estamos escuchando, no sé, tal vez un periodista que está transmitiendo una noticia? Oye, y tú queriendo llegar al grano de lo que te quieren transmitir, y esta persona le da vueltas y por allí al vecino y al otro vecino, pero tú con la ansiedad de saber lo que es la noticia, y aquella persona no llega al final de la noticia y te dice, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Entonces eso como aquel que le gusta, a mí no me gusta el chisme, pero a veces entretiene, vamos a la realidad, a veces entretiene. Pero que nos sentamos con aquella persona a que nos transmita aquel mensaje, y esta persona da vueltas y ya tú después dices, oye, después de tanta vuelta que tú diste, no dijo nada. Y no dijiste nada. Entonces, literalmente en lo escritural, no es que aquella gente le diera mucha vuelta, pero lo que yo necesitaba saber lo encontré allí en Lucas. Precisamente habló, dijo la parábola del sembrador y dio la respuesta allí, y no marcó mucha más escritura, sino que dio la respuesta, y allí encontré el mensaje. Oye, dice que el sembrador salió a sembrar, y cuando da aquella revelación de la parábola, Jesús llega y dice, el sembrador, pues ¿quién es? Dios es el sembrador. Y llega y dice, ¿cuál es la semilla? Pues la semilla es la palabra de Dios, todo lo que tú necesitas. Entonces aquel que conoce de campo sabe que cuando se siembra una semilla XY, de lo que sea, oye, todo tiene un proceso de germinación. Pero para que haya el proceso de germinación, tiene que haber una cierta profundidad en la semilla para que cuando salga esa semilla, oye, la raíz tenga suficiente fuerza debajo de la tierra para que cuando salga esa semilla tenga la fuerza suficiente de dar el fruto que necesita dar la semilla. Y conforme a la semilla o conforme al fruto que se va a dar, tiene que tener cierta profundidad. Eso es el que conoce de campo. Oye, hay unas plantas que necesitan más profundidad que otras. Hay unas plantas que crecen en 2-3 semanas, pero hay otras que tardan 3-4 meses en salir de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Entonces pasa exactamente lo mismo con la palabra. Oye, pero cuando están transmitiendo la palabra del sembrador, parece que Dios dice, ok, yo les voy a explicar lo que pasa
cuando se está sembrando la semilla de la palabra en los corazones de las personas que vienen a la iglesia. Oye, hay personas que literalmente cuando se va a sembrar, oye, esta semilla cae al lado del camino. Y dice que Satanás viene y roba la palabra sembrada. Es aquella persona que cuando viene a la iglesia, oye, sabe que Dios le está hablando y puede estar sentada dentro de la iglesia, pero ya en su pensamiento está trabajando en decidir qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Literalmente dentro de su pensamiento no necesita que el diablo le entre a la mente, sino que literalmente la persona no tiene nada que ver o no quiere saber nada de Dios. Entonces cuando yo vengo con esa disposición a la iglesia, no puedo recibir la palabra que Dios tiene para mí. Y esa es la palabra que cae al lado, así. Porque viene todo aquello que el diablo ha sembrado en mi mente y viene a batallar. Oh, mira, esta persona te está señalando, esta persona te está juzgando, esta persona lo está diciendo porque te quiere herir. Y literalmente la palabra no puede hacer el efecto que con el cual Dios la envió hacia el corazón del oyente. Pero también dice, pero también está aquella palabra que fue sembrada sobre la piedra. Y dice, como no tiene humedad, y no simplemente humedad, sino que en otro de los evangelios dice que no tiene profundidad, entonces no agarra suficiente raíz y no puede cimentarse bien esa palabra. Y aunque al momento pareciera que la recibiera, cuando literalmente va saliendo de la iglesia, ya la palabra perdió el efecto con el cual Dios envió. Fue ministrado dentro de la iglesia, pero cuando ya salió de la iglesia, ya dijo, esta palabra no me sirvió. Y esa es la palabra que fue sembrada sobre la piedra. Llega y dice también, oye, también nos encontramos a este otro estereotipo de persona, que es en donde la palabra fue sembrada entre espinos. Y cuando Jesús relata el significado de la parábola, dice, estos son aquellos afanes de la vida. Mi afán por el dinero, mi afán tal vez por la escasez. Oye, mi afán por alcanzar lo que no he alcanzado hasta el día de hoy. Mi afán por querer ser una mejor persona. Mi afán por cambiar y hacer muchas cosas diferentes. Y dice que aunque la semilla fue sembrada allí, creció el espino juntamente con la semilla de la palabra de Dios, pero que con el tiempo, aunque la recibieron con gozo, aquellas otras cosas arropan a la semilla de la palabra y hace que la semilla se haga infructuosa y literalmente la persona pierde el mensaje que Dios le envió al corazón para cambio y transformación, según la Escritura. Entonces, yo creo que muchos de nosotros, porque si todos estamos aquí, oye, todos los que estamos aquí, yo puedo entender que muchas veces nos vemos en la categoría de la semilla sembrada entre espinos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enviado un mensaje. Mira, cuando Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, tal vez a tu corazón, y nos dice, yo quiero que tú tengas más entrega conmigo. O tal vez nos envía un mensaje diciendo, oye, tú sabes que tú puedes dar más de lo que tú estás dando, y no estoy hablando de lo económico para que no me van a crucificar, sino que simplemente estoy hablando del tiempo con Dios. Tal vez Dios te ha dicho, oye, tú sabes que tú tienes que intimar más conmigo en oración, en búsqueda y en profundidad. Pero entonces es donde nos encontramos en el dilema de que aunque fue sembrada esa semilla, al momento la recibí con gozos y dije, Dios me habló. Y muchas veces Dios nos ministra a través de una persona y nos dice, oye, tú sabes que tienes que arreglar ciertas cosas, has atravesado esto, y parece que Dios nos revelara nuestra vida a través de la persona y tenemos la convicción de Dios me está hablando. Yo sé que Dios es el que me está hablando. Yo sé que Dios es el que me está transmitiendo la palabra, y por unos días me como los vientos, me desayuno al diablo y me ceno al diablo porque el diablo no tiene poder sobre mí. Pero pareciera que cuando viene el momento de dificultad, aquella semilla empieza a perecer. Entonces, tenemos que, en cierta manera, empezar a tomar unas decisiones dentro de nuestra vida. Decir, ok, ¿qué es lo que yo he vivido hasta el día de hoy, al presente? ¿Cómo se encuentra mi vida espiritual? ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Será que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer
Y no te estoy hablando de estar esclavizado al pensamiento de alguien, sino te estoy hablando de ser esclavo de Jesús. Oye, porque hay una diferencia en el estar esclavizado al pensamiento o tal vez las órdenes de alguien, o estar esclavizado al señorío de Jesús. Porque cuando yo estoy esclavizado al pensamiento o tal vez estoy esclavizado a una persona, voy a vivir para la persona, para satisfacer a la persona, para hacer lo que sea que esté en mi alcance para que la persona se sienta bien. Pero cuando yo estoy viviendo bajo el señorío de Jesús, bajo la esclavitud del señorío de Jesús, yo digo, yo tengo que vivir para agradar a Dios. Ya yo no vivo para mi voluntad, sino que vivo para la voluntad de Dios. Ya yo no vivo para hacer lo que yo quiera hacer, sino que vivo para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en ese pequeño problema de la semilla sembrada entre los espinos, es donde se manifiesta tal vez la madurez del hombre que ha conocido a Dios. Porque decía un programa que yo veía por ahí, no voy a decir el nombre, pero decía en este programa que el que no vivió esta historia está condenado a repetirla. Hashtag el patrón del mal. Allá Pablo Escobar, era lo que yo veía, ahí lo decía. Ya lo decía. Oye, pero literalmente, el que no aprende de las situaciones de la vida está condenado a repetirla. Se tenía que decir y se dijo. Oye, el que no aprende de los errores cometidos, tenlo por seguro que va a volver a caer en el mismo error. Tenlo por seguro. El que no aprendió a serle fiel a su mujer va a volver a caer en la infidelidad. El que no aprendió a ser una persona que habla con verdad todo el tiempo, tenlo por seguro que va a volver a caer en mentira. El que no aprendió de los abusos, oye, que tal vez vio a su alrededor, se va a convertir en el próximo abusador. El que no aprendió que hacer el bullying es malo, se va a convertir en el próximo persona que haga bullying. Oye, aquel que es un maltratante, el que no aprendió con los procesos a dejar de ser un maltratante, tenlo por seguro que va a volver a repetir la misma historia, porque es un ciclo de la vida. Y si hay algo que Dios viene a hacer a través de la palabra o a través del mensaje y la doctrina de Jesús, es darle oportunidad al hombre de una vida diferente. Y yo tengo que decirte hoy, amada iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que si tú caíste, tú te puedes levantar. Que si tú no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, tú puedes vivir conforme a la voluntad de Dios. Que si hasta el momento tu vida no ha cambiado, déjame decirte que tu vida puede cambiar, pero no es Dios el que está fallando, es tu pensamiento el que te está deteniendo para el cambio que Dios tiene para tu vida. Y Jesús termina diciendo la parábola, oye, pero también nos encontramos a este grupo de personas, oye, en el cual la semilla es sembrada y esa semilla germinó de la manera correcta. Esa semilla cuando salió la planta dio el fruto que tenía que dar a 70, a 60 y a 30 por uno, dice la escritura. Ahí no lo dice, pero en otros de los evangelios lo decía. Ahora, déjame hacer una explicación ese, porque dice al 60 o al 70 por ahí, 60 y 30 por uno. Nos está hablando de lo que cada uno de nosotros podemos llegar a dar. Hay personas que van a dar tal vez un 90. Oye, aunque yo trato de tener entrega con el Señor, yo no puedo decir que tengo un 100%, porque nadie va a alcanzar el 100%. Oye, ¿tú sabes cuántas veces yo me levanto sin querer orar? Muchísimas veces. Ha habido momentos en que he salido de mi casa y ni siquiera me he presentado en oración y me pasa alguna circunstancia, y cuando me pasa yo digo, yo sé lo que me faltó hablar con papá. Entonces ni aún así yo estando en un liderato puedo decir que estoy en el 100%, pero sí puedo decir que tal vez estoy en el 70 o en el 60 o en el 30.
Pero aún dentro del 70 doy mi 100 dentro del 70. Aún dentro del 60 doy mi 100 dentro del 60. Y aún dentro del 30 doy mi 100 dentro del 30. Porque Dios me conoce, Dios conoce mi corazón. Y si yo amo a Dios, quiero darlo todo por Dios. Ahora, ¿dónde está Dios en nuestro corazón? Dice la Escritura que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y cuando habla del fruto que da aquella persona donde la semilla es sembrada y da el fruto que tiene que dar, no está hablando del fruto de la religión, está hablando del fruto de la relación. Oye, eso está bueno con hashtag. No es el fruto de la religión, es el fruto de la relación, para que cuando salga el video lo pueda grabar. Es bueno. ¿Otra vez lo repito? No, ya se me olvidó. No es el fruto de la religión. Ah, ya. Ay, pero déjame un poquito más poético. No es el fruto de la religión. Es el fruto de la relación con Dios. Dios te bendiga. Cristo te ama. Vamos a dar una fuerte aplauso al Padre del Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Porque cuando yo tengo una relación con la religión, ¿qué es lo que le pasa al ser humano cuando tiene la relación con la religión? Se vuelve una persona que religiosa. Y de religión está llena el mundo. Pero lo que hace falta es la doctrina de Jesús. Porque aún dentro de la iglesia de Cristo se predica religión y no se predica relación. Se le predica a la gente de la doctrina del hombre, pero no de la doctrina de Jesús. La doctrina del hombre te lleva a convertirte en una persona que tiene un medidor de espiritualidad. Oye, yo mido la espiritualidad de mi hermano conforme a las veces que mi hermano viene a la iglesia, pero de lo que es la relación con Dios, oye, no tenemos el medidor de espiritualidad, porque sabemos que tanto tú como yo estamos sujetos a la gracia de Dios. Entonces, si nosotros como iglesia nos enfocamos más bien, en lugar de estar transmitiendo esto de la religión, porque si nos mantenemos en la línea de la religión, tarde que temprano Dios nos va a decir: oye, apartado de mí, hacedor de maldad. Sí, porque tú tal vez libertaste endemoniados. Oye, tú sanaste a los enfermos. Oye, sí, tú predicaste mi palabra y anunciaste mi nombre. Pero déjame decirte, apartado de mí, hacedor de maldad. Porque con conocimiento de mi doctrina, de la doctrina del cielo, aún así, oye, no creaste conciencia de que tenía que haber un cambio dentro de ti. Y que de la misma manera que tuvieron misericordia contigo, tú tenías que tener misericordia con los demás. Por eso te digo, apártate de mí, hacedor de maldad. Oye, pero dice también en la Escritura que en aquel día habrá personas que no van a tener ni que hablar, sino que simplemente le va a decir: ah, qué lindo es Dios. Jesús le va a decir allí: ven a mí, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Oh Señor, pero tal vez yo no fui yo no fui allí tal vez a hacer un montón de cosas por ti, sí, pero cuando había aquel pequeñito que tenía hambre de mi palabra, tú le transmitiste el mensaje divino y tú le dijiste: hay oportunidad para ti. Ay, Señor, pero es que yo no recuerdo que yo haya desocupado mi cuenta de banco para dársela a tu iglesia. Sí, pero es que mi reino no consiste, el mensaje y la doctrina del cielo no consiste en cuántos miles de dólares tú vas a dar a la iglesia, oye, sino que consiste en cuánto tu corazón está dispuesto a dar con sinceridad. Porque pueden haber muchos que den $1 millón, pero tal vez aquella viuda que dio de lo poco que tenía, oye, lo dio desde su corazón. Y cuando Dios mira aquella ofrenda, dice: este fue en el que se le fue sembrada la semilla y dio el fruto a 30, a 60 y a 70 por uno. Oye, entonces tenemos que empezar como iglesia a cambiar un poquito la mentalidad. Oye, yo no puedo vivir una vida superficial en el evangelio
queriendo únicamente vivir de los testimonios de aquellos que tal vez han tenido experiencias con Dios, sino que tengo que empezar a vivir mi propia experiencia con Dios. Porque aunque se critica mucho a Tomás, oye, porque Tomás no creyó por incredulidad, pero fue el único el cual metió el dedo en los clavos de Jesús. Fue el único el cual metió en la mano en el costado de Jesús. Así que, oye, los demás decían, vimos a Jesús, pero Tomás decía, yo sentí a Jesús. Yo metí la mano en el dedo, allí en el hoyo. Yo metí la mano en el costado, y tuvo su propia experiencia. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos atrevido a tocar la llaga de Jesús? Vivir el evangelio es decir, yo voy a adentrarme en la llaga de Jesús. Porque esa llaga significó liberación. Esa llaga significó sanidad. Esa llaga significó cambio y transformación. Pero hay muchos de nosotros que venimos y nos quedamos únicamente entre los espinos. Pero yo a partir del día de hoy, oye, porque yo sé yo cómo he fallado. Oye, yo sé cómo yo tal vez, mira, muchas veces Dios me ha hablado, yo necesito que tú ores más. Y sí, Señor, yo voy a orar y oro por 3 días con profundidad, pero al tercer día ya como que me canso de la oración y se me olvidó el compromiso que hice con Dios. Hay momentos en donde yo he dicho que Dios me ha ministrado, yo necesito que tú escudriñes más mi palabra por 2-3 días. Oye, me como la Biblia completa, pero después del tercer día como que los afanes de la vida vienen y como que se me olvidó el compromiso que hice con Dios. Y es ahí donde yo como persona me tengo que poner enfrente de un espejo y decir, tú no eres perfecto, tú también fallas. Por eso es que yo no vivo con el pecadómetro así y el relojito de espiritualidad, porque yo sé que yo también en espiritualidad a veces hago así, pero también hago así también. Y cuando estoy aquí abajo, oye, pareciera que ahí es donde empiezo a vivir la palabra, porque viene el toque del Espíritu en donde me dice, hijo mío, aunque fallaste, yo te amo, hijo mío, es hora de que te levantes, hijo mío, es hora de que empieces a caminar, hijo mío, es hora de que empieces a batallar. Pero ¿por qué acontece eso? Porque yo no me quedé en los espinos, yo me quedé en la buena semilla. Oye, y no significa que porque esté en la buena semilla voy a vivir una vida perfecta. No, sino que donde está el buen fundamento es el que es cimentado en la roca que es Jesús. Oye, yo no edifico mi vida espiritual en la arena, sino que yo, edifico mi vida espiritual en la roca que es Jesús. Y el que sabe que Dios le ha hablado, no hay persona en este mundo que le haga dudar de lo que Dios le ha hablado. Si hay alguien que puede hacer dudar a alguien de lo que Dios le ha hablado, es la propia persona cuando dice, Dios no me habla porque Dios no me ama. Y la iglesia durante mucho tiempo se ha encargado de darle un poder al diablo que no tiene. Aquí a esta iglesia últimamente han venido santeros, satanistas, han entrado, se ha sentado aquí dentro de la iglesia. Y a veces, si uno en lo literal, en lo humano, uno sintiera temor, pero cuando esas personas me han querido tocar, yo siento una protección sobrenatural viniendo de parte de Dios. Y esos mismos brujos, hechiceros y santeros que entran por esa puerta cuando han estado parados al lado mío me han dicho, ¡uy, qué presencia! Pues sí, la presencia del Santo de Israel. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes esa presencia, iglesia. ¿Por qué tú vives esclavizado? Oye, a los empates de la vida, si ya Dios te ha dado la victoria. Entonces tenemos que empezar a escudriñar nuestro pensamiento y decir, ¿a dónde fue sembrada la semilla de la palabra? ¿Qué es lo que me tiene a mí viniendo a la iglesia? ¿Serán los hermanos de la iglesia? ¿Será el pastor de la iglesia? ¿O yo vengo a la iglesia porque Dios sembró la semilla en mi corazón? Oye, yo no vengo a la iglesia para que esta iglesia esté llena hasta reventar, sino que yo vengo a la iglesia porque yo sé que algo poderoso acontece dentro de este lugar. Oye, yo he visto manifestación del poder de Dios inimaginable, y eso es la experiencia que yo he vivido, porque no me quedé en la orilla, sino que como Tomás le metí el dedo, oye, en los clavos de Jesús y le metí la mano en el costado de Jesús. ¿Y que tú sabes qué fue lo que vio Tomás? Tomás vio
vio que allí había carne, pero carne glorificada. O sea que ¿qué fue lo que entendió Tomás? Que Jesús estaba vivo que nunca. Y voy a terminar con esto. Esto no es una garantía de que no vas a pasar prueba y tribulación. Aquel cimiento de la palabra de Dios sembrada en tu corazón y que da el fruto que tiene que dar, no significa que no vas a pasar proceso y tribulación. Significa que la vas a pasar, pero la vas a enfrentar de una manera diferente. Eso es lo que significa. Porque ya no eres tú solo, ahora es Dios contigo. Así que te hago una pregunta. ¿Qué es lo que el día de hoy se encuentra batallando en tu mente y en tu corazón que siembra la incredulidad? Porque Dios ha estado ahí. ¿Qué es lo que tú piensas que hay imposible para Dios? Porque según el fundamento de la doctrina de Jesús, oye, Él nos dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y no dijo: yo solo voy a estar con ustedes, así como cuando vamos a nuestro trabajo, que trabajamos de 6 de la mañana a tantas, ponle tú 3, 4, 5 de la tarde, y ya después el jefe que ni me llame porque no le respondo. No, con Jesús es: yo estoy contigo desde la medianoche hasta la medianoche. Yo estoy contigo desde el que empieza el minuto hasta que termina el minuto y vuelve a empezar de nuevo, porque estoy contigo todos los días hasta el fin. Y una gran noticia nos tiene Dios a nosotros el día de hoy: que Él no es como aquel espíritu que entraba en Saúl, que de momento a momento venía y le atormentaba, sino que Dios viene a morar dentro de la vida del hombre, dentro del corazón del hombre, y permanece para siempre. Vamos a estar de pie, iglesia. Gloria a Dios. Oye, yo estaba asustado porque yo dije: y la parábola del sembrador, Señor, que voy a predicar de ahí. Pero mira, Dios nos habló y nos ministró de una manera maravillosa. Hay cositas que tenemos que empezar a arreglar dentro de nuestra vida y tienen que ver con la confianza. Como decía aquel Salmo 91, cada vez que te sientas solo o sola, siéntate allí, no sé, en el comedor, en tu habitación, donde sea, dentro de tu carro, y ábrete el Salmo 91 y empieza a leértelo y empieza a vivirte el Salmo 91, y tú empiezas: Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y viene el pensamiento de prueba, y viene la situación difícil, la circunstancia, pero tú sigues diciendo: Señor mío y Dios mío, en quien confiaré, porque solo en ti confío, Señor. Señor, aunque esté pasando el momento de dificultad, tú estás allí. Aunque el diablo me tire las flechas de las saetas que me quieren tumbar, ahí eso no me va a tocar, porque tú estás. Roca mía, Dios mío, eres tú, Señor. Y después de que tú haces la declaración de amor hacia Dios, tú sabes que te responde Dios lo mismo que le responde en cuanto a Jesús. Oye, en cuanto Él ha conocido mi nombre, en cuanto Melanie conoció mi nombre, yo también le libraré del momento de la prueba. Clamará a mí y yo le responderé. Oye, ¿será porque se lo merece? No, porque simplemente la amo y la amo y la amo y la voy a seguir amando. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojitos. Vamos a hacer una oración juntos. Sientes que necesitas tal vez arreglar tu vida con el Señor, tal vez sientes que has dejado de hacer algo que el Señor te ha inquietado a hacer y te sientes un poquito apagado, apagada, yo te pido que repitas esta oración conmigo. Vamos a reconciliarnos con el Señor y digámosle ahí: Padre bueno, Padre amado, estoy delante de ti, sintiéndome como me siento. Mis fuerzas a veces fallan, a veces el ánimo no es el mismo, a veces parezco como la ola del mar que va de un lado hacia otro, en donde
donde a veces quiero creer en ti, pero a veces dejo de creer en ti. A veces para mí es más importante otras cosas que tu voluntad, pero en esta hora quiero arreglar mi vida contigo. Esto es entre tú y yo, delante de tu presencia estoy. Y Señor, vengo con mi corazón sincero a decirte que me arrepiento de haberte fallado. Que si fuera por mi pensamiento, yo sé y reconozco que no te merezco. Pero como yo sé que esto no es por mi pensamiento, sino por tu voluntad y la preposición que tú tuviste de escogerme, yo sé que en ti todas las cosas son posibles. Quiero arreglar y reconciliar mi vida contigo en este momento, Señor, porque te amo, Dios. Tú sabes que yo no tengo nada para darte, Dios. Tú sabes que yo soy una persona que te voy a fallar, pero yo quiero acudir a tu misericordia, Dios mío. Te digo que te amo, necesito de tu ayuda, necesito que me levantes, necesito que me restaures. Ayúdame a ser una mejor persona, Dios. Ayúdame a quitar mi pensamiento de las cosas de este mundo y a poner mi pensamiento en tu morada, Dios. Me reconcilio contigo, Jesús, y sé que tu sangre me limpia de todo pecado. Creo en ti, Jesús, y quiero decirte que en ti tengo seguridad. Todo esto lo pido creyendo, Padre amado, que tú lo haces en el nombre de Jesús. Y el que está en victoria dice...